Que el Señor les bendiga, hermanos. Vamos a entrar en un momento especial. Te invito a que alabes a nuestro Dios. Vamos a exaltarle ahí en tu casa. Levanta tus manos y empieza a alabarle con estas alabanzas. A Él sea la gloria. Mi única verdad
Hola, que Dios les bendiga. Un gusto podernos saludar otra vez por este medio. Qué bueno que has apartado el tiempo para buscar a Dios y para juntos poder tener esa comunión con Él tan importante en estos tiempos tan difíciles que estamos viviendo. Dice Max Lucado, uno de sus libros que se llama Saldrás de esta, que es el el lema de esta serie. Saldrás de esta, no será sin dolor, no será de un día para otro, pero Dios usará este lío para bien. No te desesperes, con la ayuda de Dios saldrás de esta. Creemos y confiamos que con la ayuda de Dios vamos a salir adelante. Entonces, continuamos con la serie que comenzamos hace 15 días. Estamos aprendiendo de la historia de José el Soñador, lecciones de vida importantes para que podamos aplicar en esta temporada difícil que estamos viviendo, para que tomados de la mano de Dios y confiando en Él, podamos salir adelante de esta situación. El tema del tercer capítulo, el tema de hoy es hacer lo correcto vale la pena. Acompáñame ahí en tu Biblia a Génesis capítulo 39, versículos del 7 al 9. Y de hecho vamos a tener a la Biblia abierta ahí en el capítulo 39 porque vamos a estar viendo algunos versículos más. 39 del 7 al 9, dice la palabra del Señor así. Te lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Y la esposa de Potifar pronto comenzó a mirarlo con deseos. Ven y acuéstate conmigo, le ordenó ella, pero José se negó. Mire, le contestó, mi amo confía en mí y me puso a cargo de todo lo que hay en su casa. Nadie aquí tiene más autoridad que yo.
Él no me ha negado nada, con excepción de usted, porque es su esposa. ¿Cómo podría yo cometer semejante maldad? Sería un gran pecado contra Dios. Vamos a poner este tiempo en manos de nuestro Señor. Cierra tus ojos y vamos a orar. Señor, gracias por este día, gracias por la oportunidad que nos das de conectarnos, aunque sea a distancia, para juntos adorar y buscar tu rostro. Ahora vamos a escuchar tu palabra, Señor. Permite que seas tú hablando a nuestras vidas, que a través de la historia de José puedas mostrarnos principios que podamos aplicar a esta temporada que estamos viviendo. Te pido por cada una de las personas que están escuchando este mensaje, que seas tú, Espíritu Santo, hablando a ellas. Yo solamente quiero ser un instrumento en tus manos para compartir tu palabra que es viva y eficaz. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a ver algunos versículos, a recorrer la historia de este capítulo 39 de Génesis. Bueno, el versículo 4 dice: José se ganó la confianza de Potifar y lo nombró mayordomo de toda su casa y le confió la administración de sus bienes. Esta primera escena del capítulo 39 le titulé Piedras y Espinos. Dios seguía bendiciendo la vida de José porque José permanecía firme. Había soportado el fuego de la aflicción, el odio de sus hermanos, el hoyo oscuro donde lo habían arrojado e incluso la travesía en el desierto. José había superado el fuego de la aflicción, pero el enemigo no iba a dejarlo tranquilo. Ahora venía con una nueva táctica, las preocupaciones de la vida. Es curioso que en cuanto venden a José a Potifar, Potifar ve que José es sabio, que administra bien los bienes y lo empieza a subir de nivel hasta que lo deja, como dice el versículo 4, como mayordomo de toda su casa, le confía todos los bienes. Entonces José estaba literalmente a cargo de todo. Él decidía quién trabajaba, quién no, cuánto ganaban, dónde se invertía el dinero. José era el encargado de todo. Entonces, en esa posición, ahora ya no de dolor y esclavitud, sino de preocupación por los afanes y las riquezas, José podía distraerse y descuidar de su fe. Jesús nos habla de esto en la parábola del sembrador, que muy posiblemente conozcas en Mateo capítulo 13. La parábola del sembrador nos habla de 4 tipos de suelo, pero quiero enfatizar 2, las piedras y los espinos. Las piedras, de acuerdo con la interpretación de Jesús, son los obstáculos en la vida de todo creyente que representan los problemas y las aflicciones de la vida. Es decir, son las temporadas malas, las situaciones complejas que atraviesan. Son situaciones que duelen, situaciones que nos hacen sentir solos, que nos llevan a preguntarnos por qué nos ha dejado Dios solos. Y ese dolor de la aflicción puede llevarnos a abandonar la fe. Por eso tenemos que vencer a las piedras en el camino. Pero también hay otro tipo de obstáculos que son los espinos. Los espinos, de acuerdo con la interpretación que hace Jesús, son los afanes de la vida que también enfrentamos como creyentes. Tendremos temporadas buenas donde el trabajo, donde los quehaceres o la prosperidad económica también pueden hacer que nos distraigamos y nos apartemos de la fe. Temporada muy mala, las piedras; temporada buena, los espinos. En ambos extremos nosotros podemos correr el riesgo de apartarnos de Dios. Y José resiste en ambos. Cuando enfrentó las pruebas, José permanece firme en su fe. Cuando enfrenta los afanes de la vida, José permanece también arraigado. Y ojalá que tú y yo también podamos resistir ambas, piedras y espinos. Que cuando tengamos aflicciones nos aferremos a Jesús y que cuando tengamos momentos buenos de prosperidad lo sigamos poniendo a Él en el trono de nuestro corazón. Pero la historia sigue y llegamos al punto de la escena de la tentación. Versículo 7. Después de algún tiempo, la esposa de su patrón empezó a echarle el ojo. En el contexto de estos afanes de la vida, el diablo lanza una tentación contra José. Ahora, si escuchamos esta frase, la tentación del diablo, a mí me recuerda mucho a la tentación del capítulo 3 de Génesis, donde Satanás tienta a Eva. Y podemos imaginar una escena media tenebrosa, ¿no? Donde está una serpiente malvada ofreciéndonos una manzana roja envenenada para hacernos caer, porque esa es la idea, ¿no?, que viene cuando pensamos en la tentación del diablo. Pero déjame decirte que la tentación, por concepto mismo, no va a ser algo desagradable, algo espantoso, sino al contrario va a ser algo atractivo, algo que nos llama la atención, o como dice Génesis 3:6, algo delicioso a la vista. En este caso, la tentación se le presenta a José en forma de una mujer, la señora de Potifar. Ahora,
Potifar era un hombre rico, pudiente de la alta clase de Egipto. Era una persona con recursos y posición. Entonces, al tener esas riquezas, poder y posición social, pues tenía la posibilidad de elegir entre las mujeres quién iba a ser la esposa. Y obviamente podemos suponer, podemos imaginar que Potifar escogió una mujer guapa y de clase. Esta mujer, entonces, ya de por sí guapa y de la alta sociedad, tenía a su disposición todo el dinero para comprarse la mejor ropa de la época, ¿no? Ropa de diseñador. Tenía el recurso para comprarse el maquillaje más costoso, los perfumes. Tenía el recurso para estar pasándose la vida en spas, tratamientos de belleza, alaciados y todo lo que se hacen las mujeres, ¿verdad? Y aparte, pues no tenía que trabajar. Ella no tenía que maltratar sus manos lavando ropa o haciendo el quehacer porque tenían esclavos que hacían todo. Entonces, el trabajo de la señora Potifar era estar bella, presentable, espectacular para su esposo y para la imagen de la familia en la sociedad. Entonces, esa mujer bellísima y despampanante se le acerca a José y le dice: acuéstate conmigo. Obviamente entendemos que no era para que le contara un cuento antes de dormir, ¿verdad? Era otra la intención. José era un hombre con necesidades. José era un hombre que tenía impulsos también. Pero aparte de las necesidades sexuales de José, había un aspecto práctico en esa propuesta de la mujer, porque si José cedía con la mujer, la esposa de Potifar, ella podía abrirle las puertas a una vida mejor. Podía hacer que fuera más tranquila la vida ahí, que su esposo lo tratara. Incluso a lo mejor hasta podía haber por ahí la esperanza de una futura liberación de la esclavitud. ¿Verdad que la tentación del diablo entonces no es algo desagradable, sino algo atractivo a la vista? Y puede ser que en medio de este año tú también hayas enfrentado alguna tentación. A lo mejor como a José, una mujer guapa o un hombre guapo se te acercó y se te insinuó para hacerle infiel, ¿no? A tu esposo, a tu esposa, a tu novio, a tu pareja. O quizás tuviste la oportunidad de hacer un acto deshonesto en el trabajo. Quizás pudiste haber vendido o cobrado muy por encima de lo justo en un negocio que hiciste. Tenías la oportunidad de hacer trampa en tu examen en línea, la tentación de ver algo atractivo en tu teléfono cuando nadie te veía. Esas situaciones, si te las digo aquí, pues obviamente suenan malas, ¿no? Pero cuando las tienes enfrente, si tú enfrentaste algo de esto o alguna tentación, te darás cuenta que en el momento es agradable. Toda tentación se oye como algo malo hasta el momento que la tienes enfrente. Hacer trampa en el examen suena malo hasta que tienes enfrente la oportunidad de sacar un 10 sin esfuerzo. Esto nos lleva a la siguiente escena. Versículo 9. Nadie aquí tiene más autoridad que yo. El patrón no me ha negado nada, con excepción de usted porque es su esposa. ¿Cómo podría yo cometer semejante maldad? Sería un gran pecado contra Dios. En esta escena José reconoce que el pecado es contra Dios. Fíjate que José no racionalizó el pecado, no empezó a buscar estrategias o no le dio ni siquiera la oportunidad de pensarlo, no en el momento dijo no. Pero lo interesante no es solo que dijo que no, sino los motivos por los cuales lo hizo. Él dice, sería un gran pecado contra Dios. Fue por el temor reverente que había en el corazón de José hacia Dios. Fue el respeto por la santidad de Jehová. José amaba a Dios y quería honrarlo en todas las áreas de su vida. Quería demostrar en la vida práctica que realmente Dios era su Señor. Por eso José dice, no voy a acostarme con esta mujer, no voy a caer en la tentación porque sería un pecado contra Dios. Pero también dice, Potifar no me ha negado nada más que a usted como su esposa y sería una gran maldad si yo lo hago. Entonces José reconoce que sería una maldad contra su amo, sería una traición, un acto deshonesto contra el prójimo, una traición que iba a deshonrar la dignidad de Potifar, y José dice, sería una maldad. Por cierto, y entre paréntesis, en este tiempo donde se argumenta tanto, ¿no?, que la sexualidad es decisión de dos personas y mientras sean adultas y sea consensuado no pasa nada, José nos recuerda que toda inmoralidad sexual afecta no solo a los que se meten a la cama, sino a los de afuera, la familia, a otras personas. Cerramos el paréntesis. Entonces, José nos muestra por qué se resiste a caer en la tentación, porque amaba a Dios y porque amaba a su prójimo.
Qué interesante que Jesús en Mateo capítulo 22 nos dice que toda la ley y los profetas se resumen en 2 mandamientos. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, toda tu alma, tu mente y tus fuerzas, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Todo pecado, cualquier pecado, viola estos 2 mandamientos porque lastima a Dios y lastima a nuestro prójimo. Siempre que pecamos, lastimaremos el corazón de Dios, pero afectaremos a las personas que nos rodean. Entonces, ¿cuál es nuestro motivo? ¿Cuál debería ser mi motivo como cristiano para no pecar, para huir del pecado? Bueno, que amo a Dios y que amo a mi prójimo. Versículo 10. Día tras día ella seguía presionando a José, pero él se negaba a acostarse con ella y la evitaba tanto como podía. Cierto día, sin embargo, José entró a hacer su trabajo y no había nadie más. Ella lo agarró del manto y le ordenó: vamos, acuéstate conmigo. José se zafó de un tirón, pero dejó su manto en manos de ella al salir corriendo de la casa. En esta escena vemos a un José de convicciones firmes. Un día, posiblemente, dicen los eruditos, durante una festividad egipcia, obviamente los egipcios participaban, pero José no, porque no era egipcio, era hebreo. Entonces, en esta festividad donde todos en la casa salían, la señora Potifar se finge enferma y se queda en casa. Eso explica por qué estaban solamente ellos 2. Entonces, al quedarse encerrada en casa, aprovechó la oportunidad y acorraló literalmente a José, y dice la palabra, lo obligó, le dijo: vamos, acuéstate conmigo. ¿Qué hizo José? Salió corriendo, huyendo, literalmente no le importó nada, mejor corriendo, como dice el dicho, no, mejor que digan aquí, corrió. Es importante, sin embargo, notar que José no solo resistió la tentación esa vez, sino el pasaje nos enseña que lo hizo vez tras vez, día tras día. José no podía huir de ese lugar porque era esclavo, pero sin embargo, día tras día decidió no pecar contra Dios. Rechazó firmemente el pecar contra el Señor, y cuando la tentación la acorraló, prefirió salir corriendo porque José tenía una fe firme en Cristo Jesús. Tenía unas convicciones fuertes en Dios. Podemos resistir las tentaciones algunas veces por casualidad, pero para permanecer en santidad en medio de este mundo caído, debemos tener convicciones fuertes y firmes en Dios. Debemos saber en qué creemos y por qué lo creemos. Debemos conocer a Dios personalmente y tener una relación con Él. Debemos vivir arraigados y edificados en nuestra fe en Jesús y llevando esa fe a la vida diaria, porque la santidad no se demuestra solamente en una ocasión, la santidad se demuestra día tras día en medio del mundo donde vivimos. José nos enseña a vivir en santidad. José entonces resiste fielmente la tentación y honra a Dios. ¿Cuál sería la recompensa ante esa demostración de fe de José? Esperaríamos que Potifar le diera un aplauso en público, ¿no? Y dijera: José es un hombre de Dios. Y junto con ello le aumentaran el salario, le diera un mejor trato en su casa o incluso le otorgara la libertad, ¿verdad? Pero la Biblia nos enseña que no. La siguiente escena es la recompensa fue la cárcel. Versículos 19 y 20. Cuando el patrón de José escuchó de labios de su mujer cómo la había tratado el esclavo, es decir, José, se enfureció y mandó que echaran a José en la cárcel donde estaban los presos del rey. Potifar toma a José, lo arroja en la cárcel, una cárcel oscura con apenas luz, donde todos los presos eran maltratados, humillados, mal alimentados, abandonados, y lo arroja ahí para que se pudra. ¿Por qué? ¿Por qué la recompensa de actuar bien de José es la cárcel? Y no solo José. La Biblia nos habla de que David le perdonó la vida a Saúl por respeto a Dios y por respeto a Saúl. Y lo que cosechó de eso fue que Saúl lo estuviera persiguiendo por años. El profeta Elías lleva al pueblo a confesar que solo Jehová es Dios y como consecuencia de eso recibe amenazas de muerte. El apóstol Santiago, uno de los 12 discípulos de Jesucristo, predica el evangelio, abandona todo para seguir a Jesús y extender las buenas noticias de Jesucristo. ¿Y qué cosecha? Que lo matara Herodes a filo de espada. 1500 años después, Wycliffe toma la Biblia y la traduce al idioma de la gente para que ellos lo entendieran, para que la gente conociera la palabra, y como resultado de eso lo queman en una hoguera. A Martín Lutero lo destierran y casi lo asesinan por confrontar los errores de una iglesia que se había apartado de Dios. ¿Por qué? Porque obedecer a Dios a veces resulta en situaciones difíciles. Quizás hemos experimentado algo similar, no al grado de ser quemados en una hoguera, obviamente, pero
También a veces nuestras decisiones correctas no dan el fruto que quisiéramos. Estabas en un examen y decidiste no hacer trampa como el resto de tus compañeros y fuiste el único que no pasó el examen. Te decidiste a ser honesto con tus papás y decirles la verdad, ser honesto con ellos, y lo único que cosechaste fue que te castigaron, te quitaron el teléfono, el dinero y te encerraron. Decidiste actuar honestamente en tu trabajo y no hacer la trampa, la tranza que todos estaban haciendo, y por ser honesto en tu trabajo te corrieron. Estabas con tu novia y tú le dijiste que no querías acostarte con ella, o si estabas con tu novio decidiste no acostarte con él por temor a Dios, y lo único que sacaste de eso fue que esa persona que tú querías te abandonó por otro. Ejemplos como estos hay muchísimos, donde hacer lo correcto trae dificultades, trae situaciones difíciles. ¿Por qué? Por eso el título de la reflexión del día de hoy es "Vale la pena hacer lo correcto", porque hacer lo correcto no siempre produce aplausos, recompensas como nosotros quisiéramos. A veces hacer lo correcto literalmente resulta en penas, en dolores, pero vale la pena. ¿Por qué digo que vale la pena? José ya nos mostró un aspecto. Vale la pena por amor. Amamos a Dios. Y solo por eso, no sigo a Jesús para ver qué me da, no sigo a Jesús para ver qué me gano, sigo a Jesús porque lo amo. Y ese amor en sí mismo es suficiente para hacer que valga la pena todo tipo de dificultades que surjan por hacer lo correcto. Pero hay un segundo elemento, y esto me lleva a la última escena de este capítulo. Capítulo 39, versículos 22 y 23. Pero el Señor estaba con José en la cárcel y le mostró su fiel amor. El Señor estaba con él y lo prosperaba en todo lo que hacía. Aunque humanamente hablando la recompensa por la honestidad de José fue la cárcel, aún en la cárcel Dios estaba con José y Dios lo bendecía y Dios prosperaba todo lo que él hacía. José perdió la túnica, José perdió la libertad, pero ganó una corona. Porque literal, esta fue la última prueba. Iba a pasar un tiempo en la cárcel, pero a partir de ahí, José es lanzado a ser gobernador de Egipto. Qué interesante que lo que para nosotros parece una desgracia fue realmente una bendición de Dios. José ganó la corona de gobernador de Egipto, pero no solo esa corona, ganó una corona en el cielo como hijo de Dios. Pablo nos recuerda en 2 Corintios 4:17, pues nuestras dificultades actuales son pequeñas y no durarán mucho tiempo, sin embargo, nos producen una gloria que durará para siempre y que es de mucho más peso que las dificultades. José nos enseña que no siempre es fácil hacer lo correcto, que seguir a Jesús implica tomar nuestra cruz, que vamos a encontrar dificultades, pero vale la pena, porque produce en nosotros un eterno peso de gloria. Así es que yo te invito que este año difícil resistas la tentación. Sé que se presentan oportunidades para hacer más llevadero este año tan complicado, traicionando los principios y convicciones que tienes, pero yo te animo a que como José resistas día tras día, porque vale la pena hacer lo correcto. Vale la pena por amor a Dios, pero también vale la pena porque eso está produciendo en tu vida un eterno peso de gloria. Tal como José, Dios obrará para que esa dificultad en esta tierra resulte en bendiciones. Va a haber cosas positivas que van a resultar a largo tiempo quizás, pero va a haber cosas positivas surgiendo de cómo tú demuestras tu fe y tu carácter firme en Dios en medio de las dificultades. Pero sobre todo está produciendo un eterno peso de gloria. Algún día en el cielo recibiremos la recompensa más grande de todas, que es el reconocimiento de Dios de nuestra fidelidad. Bien, buen siervo y fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Y por esas palabras vale la pena hacer lo correcto. Cierra tus ojos y vamos a orar. Señor, este año ha sido complicado, ha sido difícil de muchas maneras. Y a veces el enemigo pone tentaciones, pone situaciones en nuestra vida para hacernos fallar en nuestra fe. A veces usa las piedras, los problemas. A veces usa los espinos, los afanes, las dificultades, las preocupaciones de esta vida. Las cosas buenas de la vida pueden hacernos fallar en nuestra fe. Yo te pido, Señor, por cada uno de los que estamos reflexionando en este momento en tu palabra, que nos ayudes como José a ser personas que entendamos que tenemos que tener una convicción firme y fuerte por amor a ti, por amor a los que nos rodean.
Ayúdanos a mantenernos firmes en las convicciones que tenemos, a honrar y respetar la fe que tenemos. Habrá tentaciones, Señor, habrá situaciones que el enemigo va a poner en nuestro camino y que pueden ayudarnos a hacer más llevadero este año, Señor, pero a final de cuentas son tentaciones para hacernos caer y hacernos pecar contra ti. Yo te pido que nos ayudes a resistir esas tentaciones y aunque hacer lo correcto implique un costo, implique una pena, vale la pena, Señor, por amor a ti. Porque te amo y porque te amamos es que estamos dispuestos a hacer lo correcto. Pero al mismo tiempo confiamos, como José nos enseña, que hacer lo correcto trae recompensas en esta tierra, pero sobre todo recompensas eternas en el cielo. Que cuando lleguemos al cielo, Señor, podamos escuchar y recibir el aplauso tuyo, reconociendo nuestra fidelidad en medio de las tribulaciones. Ayúdanos a siempre vivir haciendo lo correcto, haciendo lo que tu palabra nos enseña. En este tiempo, en este año tan difícil, Señor, necesitamos plantarnos firmemente en nuestras convicciones y te pido por todos y cada uno de nosotros que nuestra fe no falte, sino que estemos arraigados y sobreedificados en Cristo Jesús por el resto de nuestras vidas. Gracias, Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hola amigos. Michelle, ¿tú sabes cómo estornuda un jitomate? ¿Nancy? ¿Sabes? Bueno, estornuda. ¡Ketchup! ¡Ay, nenata! Nos vemos vamos a ver este video en 3, 2, 1. Hola amigos, la historia de hoy es la parábola de la oveja perdida. Cuando Cristo estaba entre los judíos, había muchas personas pecadoras que querían saber sobre el amor de Dios y el perdón. Así que Jesús les contó una parábola. Hubo un pastor que tenía 100 ovejas. Él amaba a cada una de todo su rebaño. Todas lo seguían y bien obedientes, todas menos una. Esta pequeña era inquieta, se distraía y no ponía atención a su pastor. Un día la ovejita estaba jugando y se estaba alejando del rebaño por donde su pastor la llevaba. Entonces, tiempo después, de repente vio que estaba en un lugar peligroso y extraño. Dio un brinco y se cayó en una barranca. Lastimada y muy asustada lloró. No sabía librarse sola. El pastor era el responsable. Él a menudo contaba sus ovejas. Ese día las contó y se dio cuenta que faltaba uno, la que siempre se metía en problemas. Eso entristeció mucho al pastor. El pastor conocía bien los terrenos. Él sabía los caminos, más que la ovejita se hubiera ido por el camino peligroso. Estaría en peligro de muerte. Este pastor fue a la barranca. Allí estaba la ovejita, lastimada, llorando amargamente. El amoroso pastor la tomó en sus brazos. La llevó a su casa y sus vecinos se dieron cuenta que la llevaba cargando. Les contó su historia y su mayor alegría fue haber recuperado a la ovejita. Nosotros somos como esta ovejita distraída. Nosotros, en vez de seguir a Dios, nos entretenemos haciendo cosas tontas y malas. Se llaman pecados. Nosotros muchas veces pecamos. Dice la Biblia que los humanos pecan mucho
y esas cosas no le agradan a Dios. Muchas veces nosotros hacemos las cosas que le ofenden, como pegarle a nuestros hermanitos, desobedecer a nuestros papás, decir mentiras, robar, decir groserías, y todo lo que tú y yo hacemos ofenden a Dios. ¿Te imaginas cómo se siente Cristo cada vez que nosotros decidimos hacer lo incorrecto? Él no te va a dejar de amar por hacer el pecado. No, Él nunca te va a dejar de amar. Cristo te ama. Él te va a llevar al cielo, donde hay alegría y felicidad si tú decides seguir a Cristo. No hagas lo que le ofende. Nos vemos. Pórtense bien. Hola niños, el texto de hoy es: del mismo modo el Padre del cielo no quiere que se pierda ni uno de estos pequeños. Mateo 18:14. Alegría, Jesús nos enseñó que nada es más bonito que dar con el corazón. Podrás hacer favores que poco costarán, hacer feliz a otro, a ti feliz te hará. Darte da alegría, tú puedes algo dar, no tiene que ser caro ni grandote ni especial. Pudieran ser palabras, un gesto, una flor. Si das serás feliz y demostrarás tu amor. Ya llegamos al final de este video. ¿Te gustó mucho? Sí, mucho. Michelle, ¿te gustaría escuchar esto? Sí. Mamá, en la escuela me dijeron Terminator. ¿Y tú qué les dijiste? ¿O solo has visto movies? Adiós.